traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Ni siquiera qué. Y ni siquiera no había monedas de oro. Nada más era la moneda de plata, el denario y el talento. Eran 3 monedas las que había en los tiempos de Jesús. La moneda de plata y el denario equivalían casi lo mismo. Se le pagaba a un peón una moneda por todo el día de trabajo, pero un talento equivalían 6,000 denarios. Por eso cuando eran tal los talentos, al que le dio un talento, al sinvergüenza le tocaron 6,000 denarios de todos modos. Pero a los esclavos, como había venta y compra de esclavos, los esclavos, el precio de un esclavo eran 30 monedas de plata, lo cual quiere decir que Judas vendió al Señor por 30 monedas de plata. Lo vendió como esclavo. Y bien dice la palabra, fue vendido como esclavo al pecado. Entonces, por otra parte, Pedro, por impulso dentro de él, dice: no, Señor, yo voy a estar contigo. Rabí le dice: yo voy a estar contigo. Un impulso. ¿Qué los dos hicieron mal? Que los dos traicionaron a Jesús. Pedro lo negó 3 veces. Vamos a ver el proceso de Pedro. Número 1, vaya apuntando bien, dice así la palabra de Dios. Mire, ahí está Lucas 22:31, dice: Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como se hace con el trigo. Dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Palabra del Señor. Primer cosa que hace mal Pedro. Dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14. Abra su Biblia. Vamos a trabajar mucho la Biblia en esta prédica porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por lo tanto, nos va a ir alumbrando. Amén. La palabra de Dios nos va a ir iluminando. Es como nomás tengo 2 manos y no el micrófono. Evangelio de San Marcos, capítulo ¿qué? 14, verso 35. Dice así la palabra de Dios. Dice: están en el Getsemaní, dice: volvió y los encontró dormidos y dijo: Pedro, Simón, ¿tú duermes? ¿No pudiste estar despierto ni siquiera 1 hora? Estén despiertos y oren para que no caigan en tentación. Palabra del Señor. Es el momento culmen. Está Jesús en el Getsemaní. Y Jesús jamás había pasado por un momento de gran estrés, depresión, si lo queremos ver así. Jesús estaba pasando por un éxtasis al máximo. Dice la palabra que era tanto la presión de Jesús que hasta se convirtieron en su frente grandes gotas de sudor de sangre que caían al piso. Y muchos dicen: oye, es que el Señor le reveló lo que le iba a pasar. No, Jesús ya sabía lo que le iba a pasar. Ya les había dicho a sus discípulos. No era por eso lo que Jesús estaba sufriendo, sino porque él estaba viendo de que la humanidad se le escapaba de entre las manos, así como cuando a usted se le escapa la arena entre los dedos. Que él estaba asumiendo todo el pecado de todos los tiempos, de toda lengua, raza, nación, de todos los tiempos. Lo estaba tomando con él. Era un gran peso tan grande que él sentía que el enemigo ganaba la batalla. Es un momento decisivo. En el momento que más Jesús necesitaba de sus discípulos, cuando va a buscarlos, ¿qué estaban haciendo? Jesús se levantó todo temblando y va y lo ve. Y ve a Pedro bien dormido, que todo jetón, y dice: que lo cual quiere decir: no has estado despierto ni siquiera 1 hora. Y voltea y le pela los ojos y dice: charla, oren. Pues de la guayaba, pues si hablo en español mexicano.
Así le gritó el Señor. Y Pedro reaccionó y se para. ¿No has estado despierto ni siquiera conmigo 1 hora? Se quedó dormido. Pedro se quedó dormido. ¿Cómo se duerme usted? Pues ya se queda bien jetón, pero ¿cómo se duerme? Se pone su pijamita, se avienta una cobijota San Marcos y ositos, se acomoda en la cama, ¿verdad? ¿Cómo se duerme una persona? Pues claro, que cierra los ojos, hermana. Antes de cerrar los ojos, ¿qué hace? ¿Se cae? ¿Cómo? Se pone cómodo. Si usted no se acomoda, no se puede dormir, ¿verdad? Yo cuando me meto al medio me pongo de un lado y me pongo del otro, y mi esposa me dice: ¡ay, gordo, pareces tortilla o carne asada, nomás dando vuelta y vuelta! Y me doy la vuelta así, me llevo toda la cobija, la dejo cobijada a ella. O sea, uno se pone cómodo. Fíjese que en el camino del Señor eso es muy común. El cristiano, el servidor, se pone cómodo. Para empezar, si es el ministerio que el Señor lo mandó o él solito se puso ahí. Se puso cómodo. A lo mejor el Señor le dio un don de trapear y él quiere barrer. Pero como yo quiero trapear, se puso cómodo. Ponerse cómodo, cuando uno se acomoda, se duerme, porque está en el lugar que quiere estar. Yo no quería predicar. Yo ni por aquí me había pasado. Yo quería otros ministerios, menos predicar. Yo lo que quería, yo era cantar. Ya ve que relajitos son los del coro. No, pero otros que yo conozco, ay, pues del maíz. Y como eran bien relajitos, yo quería cantar, ¿no? Si yo canto requete bonito. Pero el Señor no me quería ahí. Yo ya me había acomodado. Y como yo ya estaba cómodo, yo pensaba saber lo que hacía. Ya no necesitaba la oración. Y cuando digo que no necesita una persona cómoda la oración, porque si yo le pregunto a usted cuándo fue la última vez que oró, y no me diga ahorita, porque yo los estuve viendo y nadie oraba. Unos estaban durmiendo y cerrados los ojos todavía con el chicle. Ese momento de oración, Jesús oraba toda la noche. Por eso le dice a Pedro: no has podido estar ni siquiera 1 hora, porque él oraba toda la noche. Nosotros, el cristiano, debe de tener una disciplina. Si yo le pregunto a usted a qué horas usted desayuna por las mañanas, y es a esa hora, usted va a decir a las 8, a las 7:30, a las 6, depende de su trabajo. ¿A qué horas ustedes va al lonche? Usted tiene una hora específica. ¿A qué horas usted cena? Usted tiene una hora específica. ¿Qué es lo que cena? ¿Quién sabe? Eso no la pregunta. Porque si me dice qué cena, se me va a tocar y yo le he cenado todavía. Usted tiene un horario específico, una hora específica. Cuando nosotros tenemos ese momento con el Señor, ¿cuál es el momento? No importa cuánto tiempo sea. No es el tiempo ni las palabras, sino es el momento, la disciplina, que ahorita me toca mi oración. Yo tengo mi hora con el Señor. Así me esté durmiendo. La otra vez mi esposo y yo fuimos a una vigilia y le estaba comentando a un hermano y le dicen en la vigilia, me hablaban por teléfono: hermano, ¿se va a ir a la vigilia? Sí, voy, hermano, tengo presente. Ahí voy a llegar temprano. Disculpe, ¿a qué horas me tocan las prédicas? Me tocaban 2 prédicas en la vigilia. No se preocupe, hermano, mire, ¿a qué hora va a llegar usted? Como a las 8. También eso empezamos de la noche. Su primer prédica le toca a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Sí, hermanos, vigilia. Ay, me marea purísimo. Y la otra prédica como a las 3:15. ¡Ay, Dios mío! Oiga, ¿iba a haber menudo en la mañana? Venimos mi esposa y yo todos cansados de madrugada. Llegamos a casa
y todavía de rodillas ante el Señor. Una disciplina. Porque en cualquier descuidadita llega el enemigo, hermano, no se la va a acabar. Y le voy a explicar por qué. Porque en las cuaresmas se está jugando su salvación. Así de sencillo. Y a qué no le conviene perder a los suyos, los quiere tener en la bolsa. Por lo tanto, va a hacer todo lo posible por hacerlos caer. Va a hacer todo lo posible por darles una desgreñada. Va a hacer todo lo posible por darle una buena sacudida. Pero buena. No me conviene perder a este. Me voy a asegurar que caiga en lo peor pecado para que se condene. Ese es el trabajo del diablo, hermano. Pero estos grupos son para eso, para que usted no caiga. Y dice amén. Den un aplauso al Señor, porque aquí es donde está la fuente de vida. El que se queda dormido no ayuna. No ayuna. Y no me refiero nada más en cuaresma. Oh, es que no es tiempo de cuaresma. Ay, no seas sinvergüenza. El ayuno es todo, siempre. Siempre. Venga a la comunidad, sea lo que se tiene que estar ayunando. Y dice Jesús, le dice, no le pudimos sacar el demonio, tus discípulos no le sacar el demonio a este. Y va el padre y le pregunta, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? Porque este tipo de demonios nada más se van con el ayuno y la oración. Hermanos, al demonio se le vence de rodillas, con ayuno, con oración. Por eso dice la palabra de Dios, tú que duermes, despiértate, ponte de pie, dice la palabra de Dios. El que se queda dormido, dice un dicho en mi pueblo, en mi rancho, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, dice el dicho, ¿verdad? Se lo lleva el río la corriente. Entonces, quedarse dormido es el primer error que Pedro cometió. El primer error que se va, siempre se arrepintió de ese error. No quedarse dormido, estar siempre despiertos, estar siempre vigilando, siempre con la lámpara encendida. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, verso 34, dice así, para que lo tengan ustedes. Lucas, ¿qué les dije? Dice así la palabra de Dios, 21:34, dice, estén alerta, no sea que se endurezcan sus corazones en los vicios, borracheras y preocupaciones de la vida, y de repente los sorprenda este día, pues caerá sobre todos los habitantes de toda la tierra como la trampa que se cierra. Por eso estén vigilando, orando en todo tiempo, para que se les conceda escapar de lo que se debe suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Dice que estén ¿qué? Alerta, despiertos en el momento que va a llegar el enemigo. El momento, mire, no hace mucho tiempo con ustedes estuvimos compartiendo unas clases de liberación y se perdieron de lo más bueno, las armas, cómo defenderse del chanclón. Porque dice San Pablo, las fuerzas con las que usted se enfrentan no son de la carne ni de la sangre, sino que son con los espíritus y demonios que dirigen este mundo. ¿Que dirigen qué? Este mundo. Son los dirigentes, son los que reinan, son los machines. Sí, Jesús es el Salvador y todo lo que quieras, pero los que reinan aquí son ellos. Bíblicamente se lo compruebo. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba orando por 40 días y 40 noches, ¿se le apareció quién? ¿Y qué le dijo el chanclas a Satanás? Una de las tentaciones. Primero le dijo del pan, ¿verdad? Si eres el Hijo del Hombre, convierte esas piedras en pan, ¿correcto? Segundo le dice,
lo llevó y le mostró todas las tierras y todas las naciones. ¿Y qué le dijo? Te las voy a dar todas. ¿Sí qué? Si te hincas y me adoras. Pare la oreja. Lo llevó y le enseñó ¿qué? Todo. Dijo, te las voy a dar. Jesús le alegó, estas no son tuyas, mentiroso. Estas son de mi padre, él las hizo. Sí, pero ahora las reino yo. Ahora el que manda aquí soy yo. Por eso Jesús no se lo alegó, era indiscutible. Sí, cierto. Acuérdese, cuando arrestaron a Jesús en el Getsemaní, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Lo volvió a confirmar. Yo predicaba libremente en el templo, donde quiera, y nunca me decía nada. Pero ahora que reinan las tinieblas. Y San Pablo lo vuelve a decir. Las fuerzas sobrenaturales de los espíritus y demonios que dirigen este mundo. ¿Cómo defenderte de ellos? La manera que él te ataca es cuando estás, o sea, cuando no haces nada. Y el decir nada, me estoy refiriendo a no orar, no ayunar, no vivir la vida sacramental. Y cuando hablo de la vida sacramental, me estoy refiriendo que usted se debe de estar confesando periódicamente. Si es no más gente así que no es servidor, una vez cada 3 meses está bien, pero si es servidor, una vez al mes. Tomar la Eucaristía los domingos, sí, pero la semana tiene 7 días. ¿Y los otros 6 qué? ¿Cuántas veces come usted en un día? Cuando menos 3, unos comemos hasta 6, 7 veces. Y no me digan que no, porque yo aquí los veo. ¿Sí? Por lo tanto, la Eucaristía la podemos tomar otros días, aparte del domingo. Si es por cuestión de trabajo, yo entiendo, o sea, está bien. No puede usted porque trabaja. Perfecto, la iglesia no le dice nada. Pero si usted quiere estar bien, todos los días. Cuando yo salí de la iglesia satánica en la que yo estaba, perdón, no era iglesia, era una secta. Yo veía cuando hacían los sacrificios de sangre y cuando agarraban animales y los despesaban, les mochaban la cabeza con un cuchillo y ponían fotografías de la persona que le querían hacer daño, y con la sangre de la gallina o de lo que fuera del animal, porque el brujo le dice a la persona, tráeme esto, le da una lista de cosas, un animal o lo que sea, un gato negro, una gallina, un gallo negro, dependiendo. Lo sacrificaban y con sangre le bañaban a la fotografía de la persona. O si era una prenda, si era un suéter, un rebozo, una blusa, o le ponían alfileres, le ponían hilos de colores, lo amarraban, le ponían clavos, le ponían, preparaban un montón de cochinadas. Por eso cuando las oraciones de liberación, en un retiro que estaba predicando, y yo miré que la persona cayó y empezó a vomitar. Cuando en la oración, al ratito algunos de ustedes lo van a sentir, pero bueno, si le da ganas, no se detenga, tiene que salir, porque va a salir aquello malo. Y hay veces que vomitan clavos, alfileres, bolas de cabello, hilos enredados, trenzados, salen animales vivos, pedazos de carne, sangre, pues, le dieron bebedizo, sangre de menstruación, semen, uñas de muertos raspadas. Y es un montón de cochinero que salen, hermanos. Increíble. No se detenga. Tiene que salir, porque si no se trague su propia maldición otra vez. Amén. Por eso siempre yo los exhorto. Si siente alguien, a veces el Señor me enseña, alguien tiene náuseas, ahora que como atoramos, sáquelo en el nombre de Jesús. Una vez anduvimos cachando un animal vivo que se nos encuentra en la ciudad. Vaya, créelo. Satanás, hermanos, es increíble la manera como él ataca. Y él ataca especialmente al que se queda dormido. Y ya viene un retiro y no se prepara para nada. ¡Ay, nos van a dar un mini retiro!
Qué inocente. Ahí nomás le va a ayudar, la preparación tiene que venir. Amén. ¿Qué fue el segundo error que cometió Pedro? Dice la palabra de Dios. Siguió a Jesús de lejos. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, verso 54. Dice la palabra de Dios. Dice así, Lucas 22, 54. Acuérdense, arrestan a Jesús en el Getsemaní. Ahí Pedro se quedó dormido y ahí llegaron a arrestarlo. ¿Recordaron? Lo arrestan a Jesús y dice la palabra de Dios así. Lucas 22, 54. Dice así: entonces lo tomaron preso, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, donde entraron. Pedro lo seguía de lejos. Palabra del Señor. ¿Pedro qué? Lo seguía de lejos. ¿Lo seguía de dónde? De lejos. Muchos cristianos en el mundo se comprometen y conocen al Señor, pero siguen al Señor de lejos. Siguen al Señor retiradito. Es decir, cuando conocemos a Jesús, nos hace un cierto llamado. Y si una persona le llama a usted, por ejemplo, desde allá donde está Juan, y yo le digo, Juan, ven para acá, ¿qué se necesita para que Juan venga aquí? ¿Y qué pasó con el lugar que está allá? Lo dejó a él, ¿verdad? Ah, ya vamos entendiendo. Cuando Jesús hace un llamado, quiere decir esto: abandonas el lugar donde tú estás y te dispones a seguir a Jesús. Seguirlo de lejos es estar tu corazón lejos de Jesús. Es decir, no caminar por donde caminó Jesús. Lo cual quiere decir no perdonar como perdona Jesús, no amar como ama Jesús, no entregarse como Jesús se entrega hacia con nosotros, no estar cerca de Jesús, no vivir la vida de Jesús, sino vivirla a medias. Vivir una pata adentro y la otra afuera. Estar su corazón, dice el profeta Isaías, dice: ustedes me honran, o sea, el Señor dice a través de Isaías, ustedes me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué tan cerquitas está mi corazón de Jesús? Quiere decir, ¿qué tan estrecha es mi relación mía con Jesús? Porque si mi relación con Jesús es muy cercana, a la par, quiere decir que yo tengo enemigos. Quiere decir esto: no tengo a nadie que lo miro con cara de fuchi, o que no me cae, o me cae gordo, o no me le acerco, o que a lo mejor quiero que se desaparezca de este mundo para siempre, nunca en la vida jamás lo quiero ver. Estar peleado con alguien, no aceptar a alguien o a personas, ¿me explico? Estar lejos del Señor. Y cuando me llamo estar lejos del Señor, es que nunca lee la palabra de Dios, nunca medita la palabra de Dios, no vive su cristiandad como debe de ser, sino que simplemente lo sigue de lejos. Es decir, no le entra de lleno al camino del Señor, ¿me explico? No le entra de lleno a vivir como cristiano, sino que de lejos nada más. Es decir, yo nada más vengo los días jueves y los días domingos, y la vida sigue igual. No ha cambiado para nada. Todavía hablo el mismo comunicado, todavía hago las cosas del mundo, los sigo de lejos. Cuando hablo que los sigo de lejos, es que realmente no observo mi vida, no la vigilo, no cuido mi vida. Por ejemplo, fuimos mi esposa y yo a México hace ¿cuándo estuve aquí? ¿Un domingo? Porque me fui días después del domingo que estuve aquí. En esa semana fuimos a visitar a los familiares de mi esposa, y hacía muchos años que no íbamos a visitarlos. Y cuando llegamos allá, pues yo no conocía a nadie, a sus tíos nada más. No conocía a nadie ahí.
Pude haber dado vuelo a la hilacha, pero las personas que nos conocían por medio de fotografías o familiares lejanos, como no nos conocían, principalmente a mí, nunca falta alguien quien te ofrezca un trago, una cerveza, un vino o algo, pues no te conocen. ¿Estamos? Porque piensan que jamás imaginaban que yo soy cristiano y menos que soy predicador. Por ejemplo, estuve en casa de mi mamá. Yo no crecí con mis sobrinos, pues no me conocían, estaban pequeños, pero ahora ya están grandes. Y cuando llego, me traen unas bebidas de vino, no me conocían. Tío, le traje esta. Y le dice mi hermana, ay, mijo, y luego a quién le ofrece a tu tío. Fuera para que le fuera dado de lancha, pero una persona que sigue a Jesús de lejos no se tienta el corazón. Agarra el vino y parece que tiene garganta de albañil. Déjame decirle algo, aquí no hay albañiles, aquí son de construction. Amén. Así que me lo respetan. Entonces, seguir a Jesús de lejos, no comprometerse en la comunidad, no querer dar buen testimonio de vida, no observar tu vida como cristiano, seguirlo de lejos, no querer el compromiso, no está dispuesto a querer dar un testimonio dentro y fuera de la comunidad, como por ejemplo, ya ve que el joven rico dice la palabra de Dios, que llega a preguntarle a Jesús cosas del reino y le dice, no robes, no mates. Le dice los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el joven rico? Un maestro, yo hago eso desde joven. Te falta una cosa más. Seguir a Jesús de lejos es caer en el pensamiento, yo ya soy un santo, no necesito más conversión. Yo aquí soy el coordinador de esto, soy el predicador, soy esto y yo no necesito. No, como dice el Señor, te hacen falta más cosas. Seguirlo de lejos es no querer aceptar ese cambio, esa transformación. Y Pedro lo seguía de lejos a Jesús. Imagínense estar mirando que crucifican a su maestro de lejos. No quererse vivir de lejos es no quererse acercar a Jesús. Y cuando me refiero a no quererse acercar a Jesús, es porque no le quiere entregar algo todavía. ¿Por qué se le sigue de lejos? ¿Por qué no te le acercas? ¿Qué tienes miedo a entregarle? ¿Qué tú no quieres dejar todavía? ¿Por qué tú no quieres estar todavía cerca de Él? Cuando se le sigue de lejos hay una gran distancia. Y Satanás bien mira a este está lejos. Ay, chiquito. Ahorita, por eso algunos cuando hacen su berrinche en la comunidad dicen, yo ya me voy de la comunidad. A mí no me dieron camisa morada y a mí me dio una colorada, ¿verdad? Yo mejor nada más voy a venir a misa. Y Satanás dice, ay, chiquito, ni sabes lo que acabas de hacer, ¿verdad? Y ahí va el chancludo. Esta fue la siguiente. Ya vamos terminando porque se nos da el tiempo, ¿ven? Entonces, ¿cuántos he dicho? 2. Una, se quedó dormido. 2, lo siguió de lejos. Y 3, ¿cuál dije? No he dicho todavía. Se sentó con el enemigo. Dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, verso 55. Dice, Pedro lo seguía de lejos. Como los servidores habían encendido fuego en medio del patio y estaban sentados alrededor, Pedro vino a sentarse con ellos. Palabra del Señor. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Arrestan a Jesús, se lo llevan amarrado y lo van golpeando en el camino, ¿recuerdan? Pedro lo seguía de lejos cobardemente, ¿verdad? Y donde se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, como era de noche hacía frío, hicieron una
fogata. Y los servidores y la gente del Sanedrín, los de la casa del sumo sacerdote, se sentaron alrededor del fuego. Y yo le pregunto a usted, los que se sentaron alrededor, ¿eran conocidos de Pedro? No. ¿Eran parientes? Entonces, ¿qué fue de metiche a sentarse con el enemigo? Tercer punto, sentarse con el Enemigo. Y llega Pedro cubierto con su túnica morada. La luz del fuego medio vagamente, más o menos, le iluminaba el rostro a Pedro. Y Pedro se tapaba y se sentó con los enemigos. ¿Y qué quiere decir eso con nosotros? El sentarse con el enemigo es todavía vivir en la vida del mundo. Tú eres cristiano, pero no tienes por qué vivir la vida del mundo. ¿Me explico? Quiere decir esto. Mateo. Como ahorita en el Facebook se sabe todo, el Facebook le está quitando la chamba a las viejas chismosas. Ya no va a haber jale a ellos. ¿Quieres saber algo? Te metes en el bendito Facebook y lo sabes todo. ¿Quién dice amén? Sí. Y ves en el Facebook ahí, ves a la hermana que se está preparando para el retiro y está bailando el no, al coco no. Y vienes a la comunidad y le dices a la hermana allá al lado, hermana, ¿te fijaste? Chencha, en el Facebook salió con un vestidito, parecía mormona, una amarrada. ¿Cómo? Hermana, ¿ya te fijaste? Así bien presumida con mi vestido con el pantaloncito apretado, parecía chorizo de Toluca. Cambios. Y hermana, ¿ya te fijaste? El chongo que traía parecía como queso de Oaxaca allá arriba. Yo he visto hermanos de comunidades como yo ando predicando para todos lados. Y a veces he visto que ponen fiestas y yo miro cómo están bailando, cómo van vestidos, viven y se divierten como mundanos. Son cristianos, se sentaron con el enemigo. He visto cristianos en Facebook y a veces en fiestas que me invitan, dice mi esposa, gordo, yo pienso que por eso no te invitan. Don Miguel es el único que me invita a los pasoles que hace su casa y yo no hay nadie, ¿verdad? Digo, pero es que están viviendo la vida del mundo, o están dentro o están fuera. Se sientan con el enemigo o se sientan con Jesús. Como María, la hermana de Lázaro, a quien él resucitó, dice que Marta y María, y dice que ahí vino y se sentó a los pies de Jesús. Sentarse con el enemigo es todavía vivir la vida del mundo. Divertirse como el mundo. Escuchan todavía la música del mundo. Se sientan con el enemigo. Yo doy una prédica.